Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Puede decir, ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. Porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, por acompañarnos en una emisión semanal más. El día de hoy tenemos un tema que esperemos les resulte de su interés. Vamos a conversar con tres ciudadanos, con tres personas que tienen cercanía con el fenómeno político electoral. Para ello, qué mejor manera de iniciar con Pedro Mellado. Él, además de ser un acreditado periodista, es abogado y sobre todo ciudadano. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Juan Enrique, bonito día y bonito escenario. Así es, aquí en la hospitalidad de la Gandhi. La Gandhi. Oye, qué bonito es entrar a la Gandhi, aquí encuentras todo lo que necesitas. Bueno, si realmente lo necesitas, porque hay gente que al parecer este tipo de artículos no les son muy apreciados, ¿no? y menos estas horas, pero sí, efectivamente es un buen espacio de libros. Yo creo que junto con la del Fondo de Cultura Económica son las que tienen. La José Luis aquí a la vuelta. Así es, y también hemos estado filmando este programa en ese espacio del Bueno, fondo. ahí está el poeta Jorge Esquinca. Así es. Que es el responsable del área de relaciones externas, ¿no? Uh-huh. Así es. El mejor poeta de su generación en Jalisco. En Jalisco, coincido plenamente contigo. Pedro, ¿cómo percibes el ánimo de la gente en un asunto que hipotéticamente nos interesa y nos involucra a todos, como son las elecciones? Fíjate que hay un fenómeno que uno puede analizar con mucha proximidad porque acaban de terminar las precampañas. O sea, tanto el PRI como el PAN principalmente hicieron precampañas, sobre todo en el área metropolitana con respecto a Guadalajara y a Zapopan. El problema es que las precampañas, aun cuando los partidos políticos pretenden endosarle a los ciudadanos la responsabilidad de contribuir con sus opiniones en la postulación de los candidatos, cuando desde mi punto de vista la postulación de los candidatos es responsabilidad única y exclusiva de los partidos, a pesar de que los partidos trataron de llevar a la parte exterior las precampañas, incluso hubo anuncios espectaculares, sí. Hubo visitas domiciliarias, en fin, hubo actividades. Hubo hasta cuestionamientos de exceso de gastos de pre-campaña. A pesar de todo eso, creo que a diferencia de lo que habíamos observado en los últimos procesos electorales, en este momento se ha acentuado algo que me parece muy delicado, pero muy justificado. La gente está muy alejada de los partidos políticos, está muy alejada de los candidatos o de los precandidatos. La gente no está interesada en las actividades de los partidos políticos porque no siente que los partidos políticos le pertenezcan o tengan algo que ver con su realidad, y la gente está sumamente irritada por el mal desempeño de los políticos, tanto en la actividad política estrictamente hablando, como en la actividad pública de gobierno o a través de algunas instancias de gobierno, que ha resultado muy insatisfactoria para la gente. Lo curioso es que la gente está enojada con los políticos en general, con los partidos políticos, y desencantada en gran medida con los gobiernos por la falta de eficiencia, de sensibilidad, de madurez, de razonamiento, de equilibrio, de sensatez que la gente observa en los servidores públicos. Pero de todas las instituciones y de todos los partidos, Uh-huh. Porque lo mismo la gente se puede quejar del gobierno del Estado, de la falta de sensibilidad de Emilio, de la forma tan desordenada y discrecional, frívola y irresponsable como gasta el dinero público. Como si fuera el de él, de como su si fuera patrimonio de personal. su patrimonio personal, pero la gente también se queja, por ejemplo, de la forma tan irracional como Poncho Petersen y Juan Sánchez se ponen a hacer obras en el centro de la ciudad, destruyen el centro de la ciudad con el cuento de que van a arreglar lo que no se ha resuelto en los últimos años, pero el problema es que lo hacen de manera desordenada, arbitraria, abusiva, y causan una serie de prejuicios gravísimos a la gente. Y con un ingrediente adicional, Pedro, lo hacen en un año electoral, lo hacen para derramar recursos, para decir aquí estamos, ya en la cercanía de la votación. Sí. A veces da la impresión que subestiman la inteligencia de la gente. Bueno, lo que pasa es que no es que subestimen la inteligencia de la gente, lo que pasa es que ellos, tendría yo la percepción de que no piensan en que la gente es importante. Y mira, y podemos sumarle muchos otros asuntos que irritan a la gente. Por ejemplo, esta intentona de los consejeros del IFE
de aumentarse el salario de 170,000 pesos a 330,000 pesos, o este último viaje de nuestros insignes consejeros electorales en el Instituto Electoral del Estado, Tomás Figueroa, Víctor Hugo Bernal y el amigo de Paco Ramírez, Sergio Castañeda, que se van con todos los gastos pagados a España a cursar un seminario sobre elecciones que bien podrían haber cursado aquí en cualquier mes del año, pero se van para un seminario de 2 o 3 días y se quedan una semana. El problema no es que se queden, no creo que aquí nos hagan mucha falta. El problema es que se van con dinero público y gastan como millonarios el dinero que la gente le ha confiado a la institución. O lo que acaba de publicar el Universal vía el IFAI, lo que gastan los exministros ya jubilados en comidas, las prerrogativas que tienen, los que ya están pensionados, no estamos hablando ni siquiera de los actuales, más de 400,000 pesos en los últimos meses. Todos esos elementos sumados van creando un clima, creo yo, de irritación muy justificado en la gente por una o por otra razón, pero la gente pareciera tener razones suficientes como para decirle a los políticos, váyanse todos, pero todos y no regresen, ¿sí? Y pareciera que la gente tiene razones suficientes para no encontrar alguna motivación en particular que le motive a pensar en los partidos políticos, en las campañas electorales y en las elecciones del próximo 5 de julio. Ahora, Pedro, tú al principio de la conversación hablabas de que acababan de terminar las precampañas, que es una figura nueva que se puso en práctica. Se viene un paréntesis de casi 2 meses, muchos ciudadanos dirían, para fortuna. Bendito sea Dios. ¿Crees que lleguemos en ese ambiente de indiferencia, de desinterés de los ciudadanos ya de cara al último tramo previo a la votación? Fíjate que esta elección, desafortunadamente, por la forma como se están presentando los escenarios, podría ser una elección con muy alto índice de abstencionismo. O sea, no me extrañaría que en un momento determinado votara menos de la mitad de los ciudadanos que están en el padrón. Que en una federal hace años que no ocurre eso. Pero además podría presentarse un fenómeno muy singular también. La profundización del desencanto de ciertos segmentos de la sociedad que en los últimos 14 años, hablando de 1995 para acá, desde que llegó Alberto Cárdenas a la gubernatura, segmentos de la sociedad que en los últimos 14 años habían estado apoyando al PAN. Ajá. Es muy probable que una parte importante de ese segmento, irritado o desencantado por los desaciertos o los abusos que se cometen desde el poder, pudiera no estar interesado en acudir a las urnas. Eso podría reflejarse en un incremento del abstencionismo, pero también podría crear en un momento determinado las condiciones de oportunidad para que otros partidos, o otro partido en particular, el PRI, pudiese tener alguna oportunidad de regresar al poder, sobre todo en Guadalajara, en Zapopan y en el Congreso del Fundamentalmente por la coyuntura, por la circunstancia, sí. Porque evidentemente ha sido un partido que no ha hecho mayor cosa por transformarse, por mejorar. Hay un pasado, pero no hay un porvenir de propuesta. Fíjate, Enrique, tú eres un observador de los asuntos electorales muy acucioso. Si observamos las últimas 5 elecciones desde el 95 para acá, excepto la elección del 95, que fue atípica porque venía el PRI cargando las culpas de las explosiones del 22 de abril, la muerte del cardenal y luego la crisis de diciembre del 94. Así es. Entonces, en el 95 no es que el PAN tuviese posibilidades reales de ganar, es que el PRI no podía ganar porque traía una carga negativa muy fuerte. Excepto en esa ocasión que el PAN llegó a tener rangos de votación de 59, 58% en Guadalajara. Recuerdo y Zapopan, las cifras, sí. Nunca ha vuelto a tener un rango de votación de esa naturaleza. De hecho, por ejemplo, entre el 95 y la siguiente elección, la del 98, sí. La del 98, la caída en la votación del PAN fue de más de 24 puntos. Sí, en las intermedias siempre han tenido un descenso. Entonces, por ejemplo, el rango más alto en las elecciones que ha tenido el PAN del 95 para acá, después de la del 95, ha sido el más alto de 49%. Y el más bajo de 43% en Zapopan cuando perdieron la presidencia municipal con Arturo Zamora. Entonces, lo que se puede observar allí es que el rango de caída que tendría que experimentar el PAN en Jalisco, o en Guadalajara, o en Zapopan, o en la votación de diputaciones, tendría que ser de 4 o 5 puntos, y el incremento en la votación del PRI tendría que ser más o menos similar, de 3 o 4 puntos, y eso pondría al PRI en una posición privilegiada para aspirar al triunfo. Y luego habría que tomar en consideración un dato que tú también debes de tener presente.
El Grupo Reforma publicó una encuesta hace 2 semanas en donde reflejaba que entre diciembre del 2008 y febrero del 2009, es decir, en un periodo de 3 meses, la percepción favorable de los ciudadanos con respecto al PRI se incrementó del 36 al 41%, que el Partido del Trabajo se convirtiera en la cuarta fuerza política después de PAN, PRI y PRD. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante, ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. En tanto que la simpatía de los ciudadanos por el PAN bajó de 39% a 29%, es decir, en tanto que el PRI incrementó su preferencia en un 5%, el PAN perdió 10 puntos en solamente 3 meses. Y eso significó que con la subida y bajada de uno y otro partido, en la encuesta nacional de Reforma, el PRI aparece con 12 puntos de ventaja sobre el PAN. Así es. En las previsiones electorales del mes de febrero. Sí, y aparece un crecimiento de un partido emergente como es el Partido del Trabajo, de 1 a 4 puntos. El Partido del Trabajo, que por cierto ha sido el que se ha significado más por promover las propuestas del gobierno alternativo de Andrés Manuel López Obrador, cosa a la que llegó tarde el Partido Convergencia, porque el PT nunca soltó la bandera de López Obrador y Convergencia como que tuvo sus dudas en algún momento. Y lo ha hecho en forma abierta, en forma permanente el Partido del Trabajo, y es muy significativo porque si hablamos nacionalmente, cada punto representa aproximadamente 400,000 sufragios. Sí, de hecho, no es cosa menor. de hecho, fíjate, Enrique, qué bueno que lo mencionas. Podría suceder inclusive que el Partido del Trabajo se convirtiera en la cuarta fuerza política después de PAN, PRI y PRD. Incluso que pudiera superar en un momento determinado al Partido Verde.
que como golondrinas solamente aparecen cada 3 años y con propuestas muy populacheras y muy descabelladas que no tienen nada que ver con el sentido común y con la sensatez, pero que tratan de explotar cierto aspecto de la sensibilidad de la gente, como este asunto de proponer, por ejemplo, la pena de muerte. Se van con la cuestión mediática. Se van con la cuestión mediática y es lo único que hacen, porque al Partido del Niño Verde nunca lo ves en campaña en 3 años. Nada más los ves en la tele cada 3 años. Con los calendarios electorales. Con los calendarios electorales. Ahora, Pedro, ¿qué decirle a los ciudadanos? Participar, exigir, contrastar propuestas. Tú como ciudadano, como un acucioso seguidor que eres de las elecciones, de los procesos, que a la vez no como el simple hecho de ir a votar, sino todo lo que implica. ¿Qué decirle a los ciudadanos? Fíjate que yo creo que el asunto es, habría que plantearlo quizá de otra manera. Creo que la etapa de los partidos y de la militancia o de la adherencia de los ciudadanos a los partidos ya pasó. La alternancia ha tenido una gran virtud y al mismo tiempo una gran desgracia, que ha demostrado que la corrupción, la ineptitud, los abusos, los excesos y todos los vicios de la política y del servicio público, pues no eran necesariamente patrimonio del viejo régimen y del PRI. O sea, el PAN los ha reeditado y en algunos casos los ha superado y los ha refinado. Lo mismo ocurre con algunos gobiernos del PRD. Es decir, ¿qué significa esto? Que aunque los partidos son por ley y por mandato constitucional instituciones de interés público, no son instituciones que le interesen al público. Entonces, quizá en lo que habría que insistir a los ciudadanos es que, por un lado, hay que ir a votar. El hecho de ir a votar significa que puede votar por un partido o por un candidato o simplemente anular su voto para manifestar que no le gusta ningún candidato, pero creo que la gente debe de ir a las urnas y creo que la gente debería de poner más atención en este momento a las personalidades, a las cualidades, a la experiencia, a la formación, a las biografías muy individuales de los candidatos sin importar de qué partido sean y decidir en razón a las cualidades que la gente pueda descubrir en los candidatos sin importar de qué partido sean. Los partidos ya no le sirven a la gente, pero las elecciones le tienen que servir a la gente para que la gente le demuestre a los partidos y sobre todo a los dos partidos tradicionales que han defraudado profundamente la confianza de un segmento muy importante de la sociedad. Pedro, pues muchas gracias. Seguramente antes del 5 de julio te pediremos la oportunidad de volver a conversar contigo, que siempre resulta muy orientador y muy aleccionador. Les agradecemos, amigos de Aula TV, que continúen con nosotros. Vamos en este segmento a conversar, a tener las impresiones, las percepciones de un joven analista que además de ser egresado de estudios políticos, lo es también de Derecho, disciplina en la que tiene maestría, Alberto Uribe Camacho. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Me da gusto saludarlo y me da gusto estar aquí en este espacio de la Universidad Siglo XXI, que cada día es un referente obligado para venir a analizar las cuestiones del país y del Estado. Bueno, fue uno de los propósitos, y a ti te consta cuando platicamos de la idea de tener este programa en Canal 8 de Zapopan, tener una comunicación, una articulación con la sociedad. Así que, Alberto, ¿cómo ves lo que a todos nos interesa, nos involucra, nos atañe, como es sin duda alguna el tema de las elecciones? ¿Cómo ves el ánimo de la gente, la participación de la gente en este tema? Yo creo que para hablar del tema de las elecciones habría que comentar varias cosas. Primero, lo que realmente se está jugando en este 2009 y lo que realmente a la gente le puede importar, ¿no? Hablando de un sistema electoral, tendríamos que hablar de los jugadores, en este caso los partidos, sobre todo, los propios electores como ciudadanos y el mismo sistema electoral, es decir, los organismos electorales. Y los tres juegan un papel determinante. Lo que se juega en este 2009, sin lugar a dudas, no es para las personas que nos están escuchando una sorpresa. Lo que se juega es el 2012 prácticamente, ¿no? Y vemos cómo al interior de los partidos políticos hay una guerra casi fratricida por buscar y amarrar las candidaturas, estas candidaturas a las cuales difícilmente la ciudadanía puede acceder a ellas, ¿no? Es decir, las oligarquías están teniendo el control de todas las candidaturas en prácticamente la mayoría de los partidos políticos y bueno, esto mismo... ¿Tú crees que los partidos se han convertido en una especie de franquicias? Yo creo que los partidos políticos han desplazado al sistema democrático y
y se han instalado como la famosa partidocracia, ¿no? Es decir, el poder de los partidos por el poder de los ciudadanos. Sobre el poder de los ciudadanos. Hubo un intento de democratizar a los partidos, abriendo a elecciones participativas de la ciudadanía, y eso motivaba a los ciudadanos a pensar que podían determinar quién es el candidato. Pero bueno, evidentemente ante las circunstancias actuales, los partidos, prácticamente todos, decidieron cerrar el tema de las candidaturas a pequeños grupos, a pequeñas élites, que son los que determinan quiénes son los candidatos, y creo que eso no emociona a la ciudadanía, porque finalmente nomás la van a decir, puedes votar por A, B, C, D o E, y no tienes otra opción, ¿no? O sea, ¿tú percibes que los partidos dedican más esfuerzo, más tiempo a sus asuntos internos que a las causas ciudadanas, que a las causas de la gente? Sí, yo creo que los partidos políticos en el sistema electoral que tenemos y democrático, que solamente se agota cada 3 y cada 6 años, lo que ocasiona es que la mayoría de las personas pierdan cierto interés por lo que hace los partidos políticos. Y por supuesto, lo que terminan haciendo los gobiernos, en particular el gobierno del PAN en Jalisco, que es un gobierno que prácticamente gobierna para la foto, gobierna para las ocurrencias y además gobierna para los factores reales de poder, pues por supuesto que termina lastimando y molestando muchísimo a la ciudadanía, porque mucha gente cree que la ciudadanía no reacciona y no se da cuenta de las cosas que suceden, y eso no es cierto. La ciudadanía está avanzando mucho más rápido que lo que está avanzando la clase política y los partidos políticos. O sea, ¿tú consideras que la apuesta del PAN, que hasta públicamente lo han externado, del Alzheimer de los electores, de que a la gente se le olvida y que con una campaña mediática, con una estrategia durante el proceso previo a la votación, se le olvida todo? En las elecciones puede pasar todo, ¿no? Y esta es una de las cosas más curiosas. Nosotros hemos evidenciado cómo el Partido Acción Nacional, el PAN, es un buen partido cuando se trata de elecciones. Y nos hemos también dado cuenta que cuando se trata de gobierno es un partido muy deficiente, que no entiende el tema del gobierno y que en general es un partido muy limitado en el ejercicio mismo del gobierno. Tienen una gran capacidad para hacer elecciones. Mucho tiempo ellos fueron oposición y lo aprendieron muy bien. Estamos viendo ya el arranque de las campañas nacionales a cargo de Germán Martínez, cómo la estrategia perfectamente ya se alcanza a visualizar. Una guerra completamente sucia, de descalificación, de desprestigio, de tratar de recordarle a la gente el pasado aparentemente del PRI, pero cuando alguien habla de ese pasado, pues tendría que recordar que ellos también tienen un pasado inmediato, y ese pasado inmediato tiene al país prácticamente en varios estados de la República en la ingobernabilidad, y además tiene al país en algo que antes sí existía, que era la paz social, y hoy no existe esta paz social, ¿no? ¿Tu pronóstico entonces es una derrota para el Partido de Acción Nacional? Es difícil establecer un pronóstico porque tendremos que ver cuánta gente va a votar. Siento que hay una preocupación por la autoridad electoral nacional y local en torno a la posibilidad de el no ejercicio del voto, ¿no? La abstención. Y creo que eso va a ser un factor determinante. Votan menos personas y esto termina favoreciendo normalmente al PRI. Hay quienes dicen que esto que acabo de decir es un mito. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté. No, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet.
Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. En las elecciones intermedias, que es como esta, el 2009, no donde se elige a gobernador o presidente de la República, normalmente votan menos personas y esto termina favoreciendo normalmente al PRI. Hay quienes dicen que esto que acabo de decir es un mito, que no es cierto que ya las votaciones menores favorecen al PRI porque el voto duro del PRI no necesariamente lo están moviendo. Bueno, es otro tema de discusión. Decir que el PRI, el PRD o cualquier otro partido tiene todas las posibilidades de ganar, pues es un poco aventurado, ¿no? Creo que sí va a haber un voto de castigo. No sé de qué tamaño y no sé qué tanto le termine alcanzando, en este caso al PRI, que es prácticamente el retador, para lograr quitar las mayorías al PAN. ¿Qué méritos le ves que haya hecho el PRI en su reconstrucción o en su discurso político, en su vinculación con la gente, para tener condiciones de volver a ser la primera fuerza? Yo creo que, ¿O crees que es cuestión de inercia o de castigo? Yo creo que hay dos cosas paralelas, ¿no? Una, el PAN en el ejercicio del gobierno, en los primeros 6 años de Fox y en esos que van de Calderón, así como en Jalisco también el gobierno de Emilio, de Paco, de Alberto, que en realidad no han sido gobiernos que hayan generado una gran expectativa de resultados. Creo que ese es un factor determinante porque, como todos sabemos, el gobernar desgasta, ¿no? Y no hacerlo bien desgasta más. Pero creo que el PRI ha tenido ahí una virtud, y una virtud principalmente construida desde la presidencia de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes conoce perfectamente la estructura del PRI, conoce que el PRI no es un partido necesariamente que le guste la democracia y ha logrado imprimir una línea a nivel nacional en la construcción de las candidaturas, de las 300 de mayoría para la Cámara de Diputados, y en los mismos estados ha tenido una gran capacidad de control, de orden. El PRI es un partido que trabaja en el control y en el orden y lo hace mucho mejor que en la democracia. En otras palabras, sacrificas prácticas democráticas, prácticas participativas de la gente en aras de resultados electorales. Claro, y con la ventaja de que te puede dar buenos resultados, ¿no? Yo creo que a la gente, si algo no le preocupa ahorita es si un partido es democrático o no. Creo que a la gente le preocupa la eficacia gubernamental, los resultados, la paz social, el tema económico. Creo que ya se agotó esta discusión de la democracia ahora sí que como mito, porque prácticamente no lo hemos tenido, ¿no? Ahora, tú mencionabas los temas. Platicábamos con Pedro Mellado en qué contexto se va a dar el proceso en una crisis de las más severas que México ha tenido. En el último trimestre del año anterior perdieron su empleo 457,000 trabajadores. En estos días salen cifras
tanto oficiales como de empresas privadas que se dedican a esos temas, afirmando el desempleo de otros 500,000 trabajadores. Y evidentemente ya nadie cuestiona que México tendrá un decrecimiento en su economía de aproximadamente 3 puntos porcentuales. ¿Crees que vaya a ser no solo el tema dominante, sino el factor que incide en el ánimo de los electores? Yo creo que debe de ser, ¿no? Una de las cosas más trágicas que le pasa a cualquier persona es perder su empleo. Y la mayoría de gentes que pierden su empleo en general son personas que su ingreso es determinante para la familia. Es decir, que quienes lo están perdiendo prácticamente son, en muchos de los casos, todo esto que tiene que ver con la maquila, ¿no? Nos vendieron el tema de la maquila, lo trajimos, está bien, creo que eso se le da más a China, pero bueno, nos venden el tema de la maquila y a la hora de perder empleo, por supuesto que la economía norteamericana a la hora de tronar todas sus... Sí, de colapsarse desde su industria automotriz, que tiene una gran fuerza en México como una economía, y evidentemente que es un asunto que le va a preocupar a las personas. La capacidad que tengan los partidos políticos de plantear las soluciones a esta crisis creo que va a servir mucho. Yo estoy claro que el presidente Calderón no ha establecido un programa lo suficientemente realista, ambicioso, y ha tratado de tapar el sol con un dedo de una crisis que es espeluznante y que todavía no toca puerto. Pues, ¿no? Evidentemente la política anticrisis del gobierno de facto de Calderón ha ido a atender a los grandes empresarios que, como Cemex, que como la Comercial, necesitan grandes cantidades de dólares, poniendo a su disposición de las reservas internacionales casi 300 o 400 millones de dólares diario en promedio, pero son políticas muy ajenas al sentir de un desempleado, al sentir de una ama de casa que no tiene recursos para la sobrevivencia o para las medicinas de sus hijos. Ahora, no es sorprendente que estos gobiernos y otros más tengan esta obsesión de gobernar para los factores reales de poder. No sé si porque son sus jefes o por qué, pero lo vimos en el mismo Fobaproa. Hoy seguiremos pagando, a pesar de que ellos tuvieron grandes utilidades, un solo peso de esas utilidades jamás se regresó al bolsillo prácticamente del gobierno o a esto que tiene que ver con el presupuesto de todos, ¿no? Creo que el tema económico va a ser un tema que es de las mayores preocupaciones. Ya se veía en las encuestas anteriores a que entrara la crisis. El tema económico y el empleo es uno de los temas más preocupantes. Tan es que Calderón insistió en su campaña en el 2006 que iba a ser el presidente del empleo, faltó decir desempleo, ¿no? Pero bueno, que es la realidad. Que va a ser el presidente del desempleo y así va a pasar la historia, ¿no? ¿Qué le dirías a los ciudadanos ante la proximidad de los procesos, Alberto Uribe? Yo creo que participen. Hay quienes dicen que le apuestan a la abstención, han salido artículos publicados. ¿Tú cuál es tu...? La pregunta es qué se ganaría con la abstención y qué se ganaría con no ir a votar. Creo que tenemos que empezar a revertir y a presionar a la clase política, a los partidos políticos, y eso se ejerce a través de, entre otras cosas, el voto. Creo que tendremos que presionar a los partidos políticos para que incentiven la democracia indirecta, los procesos de referéndum, de plebiscito, de iniciativa popular y sobre todo de revocación de mandato, pero que los hagan flexibles. En Jalisco existen y tratar de llevar uno a cabo es casi imposible porque tiene 1000 candados. Entonces presionemos por tener más participación en la vida democrática, ahora sí, en la vida de las instituciones, en la vida política. De la otra manera vamos a seguir permitiendo que un grupo muy limitado, muchos de ellos limitados también en sus alcances, pues siga manejando las cosas a su antojo, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto, por esta conversación. No, al contrario, gracias a todos. Vamos a aprovechar la espléndida compañía de Alberto Uribe, de Pedro Mellado, para hacer un colofón, para hacer una conclusión de esta conversación. En las entrevistas que con ellos tuvimos, casi nos aproximamos a pronósticos electorales, que son parte inseparable de toda elección. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede perder en el ánimo de la gente? En Jalisco van más de 14 años de gobiernos panistas, pero ubiquémonos
en el gobierno actual. 2 años del gobierno de Emilio. Desde luego en la comunicación oficial se habla de logros, se habla de resultados, se habla de inversiones sin precedentes, y en contraste la percepción de mucha gente es que ha sido un gobierno con poco alcance, con poca visión, con poca materialización y sí con muchos errores que la opinión pública conoce, que inclusive ha participado como protagonista en defensa de sus intereses. ¿Tú cómo la ves, Pedro? ¿Crees que el PAN llegue a julio con saldos positivos y negativos virtud de la gestión de sus gobiernos? Fíjate, Enrique, que hay una incógnita que tendría que resolverse en los comicios del domingo 5 de julio, que va a ser muy interesante. La que tiene que ver básicamente con ese segmento que se convirtió en los últimos 14 años en una clientela muy fiel del PAN. O sea, ¿dónde se encuentra esa clientela del PAN? En los segmentos medio altos y muy altos de las personas de ingresos que tienen resuelto de alguna manera su situación económica. Pero también habría que considerar otra cosa. Esos segmentos medio altos, altos y muy altos, de muy altos ingresos, son los que también están informativamente más estimulados. Es la gente que ve más televisión, la gente que lee periódicos, o que son las personas que están incluso suscritas a 1 o a 2 periódicos, que ven noticieros que pueden ser noticieros incluso dirigidos a una audiencia mucho más reflexiva, que escuchan más programas de radio, o ven programas como este que tú diriges, en donde se hacen ciertas reflexiones sobre la vida pública. Entonces yo creo que una de las grandes incógnitas es cómo ese segmento que en los últimos 14 años ha sido privilegiadamente proclive al PAN, siendo también un segmento muy estimulado por los medios de comunicación, siendo también un segmento muy reflexivo, cómo va a reaccionar frente a una gestión de gobierno que aparentemente ha sido muy insatisfactoria en muchos aspectos. Tú, Alberto, ¿cuál es tu apreciación en ese tema que estamos comentando con Pedro? Sí, yo creo que ya no van a tener este cheque en blanco que siempre han tenido por estas clases medias y medias altas. El intento que quedó con el nombre del placazo, cuando el gobierno del Estado. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté. No, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo.
Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Durante muchos años la bandera de la honestidad, la bandera de nosotros somos los buenos y los mejores en el gobierno, que te la da la oposición pero no el gobierno, creo que esto ya se fue derrumbando poco a poco en el transcurso de los gobiernos. Incluso hay confrontaciones por parte del gobierno con diferentes colonias que están ubicadas, puede llamarse estas colonias medias altas, ¿no? Por algún tipo de decisiones, y el beneficio que tiene la ciudadanía, entre otros, es poder ejercer el voto y cobrarles en cierto momento algo que les parezca correcto o que les parezca incorrecto de una gestión. Eso es lo interesante de la democracia, que puede darse la alternancia entre un partido y otro partido. Yo creo que sí deberá de haber un voto de castigo, y debe de haber un voto de castigo también porque esta manera de manejar la política y el gobierno, desde mentadas de madre hasta berrinches absurdos, la mayoría de las administraciones públicas son obsesivas en las imágenes, en lo que gastan en publicidad, es decir, son como mucho gobiernos de alfileres y gobiernos de papel, y no son gobiernos que la ciudadanía estemos sintiendo de una forma real en los resultados, ¿no? ¿Creen ustedes, Pedro, por ejemplo, que temas que lograron concitar participación de la gente para impedir decisiones de Emilio, y podemos citar dos, que creo que todos tenemos presentes? El intento que quedó con el nombre del placazo, cuando el gobierno del estado intentó recabar más de 1,000 millones de pesos vía el cobro en la obtención de la placa, en la renovación de las placas. Y el tema también cuando se pretendió dar una aportación de 90 millones de pesos a la construcción de un santuario religioso. ¿Creen que estará presente en el ánimo de los electores? Yo creo que hay una serie de acciones que el gobierno ha realizado que no han tenido la aprobación o el consenso de un segmento de la sociedad muy crítico, que es este segmento del que estamos hablando, que le ha dado su voto que le dio su voto de confianza al PAN hace 14 años. En el segmento anterior, no sé si recuerdas que hablábamos de que, excepto la elección del 95, en la mayoría de los casos de las elecciones siguientes, del 98, del 2003, del 2006, en la mayoría de los casos el margen de votación del PAN han dado entre el 47 y el 49%, ese más o menos ha sido su pico más alto. Pero también es cierto que una caída de 3 o 4 puntos y una subida de 3 o 4 puntos del PRI pueden establecer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Hago esta referencia por una razón, porque si bien es cierto debe de haber un segmento muy estable de voto panista en el estado de Jalisco, creo yo que ese segmento muy estable, el voto duro de los panistas, no es suficiente para garantizar un margen de triunfo para el PAN. Pero lo que pudiera suceder es que este segmento altamente estimulado por la información sobre las acciones de gobierno se pudiera inhibir de participar en los comicios del domingo 5 de julio y su falta de expresión en las urnas en favor del PAN, que no necesariamente se tendría que reflejar en favor de otro partido, sino simplemente no irían a votar por el PAN. No irían a la contabilidad del PAN. Eso podría establecer de alguna manera alguna diferencia entre las posibilidades reales de triunfo o de derrota para el PAN. Creo que esa es una de las incógnitas interesantes que tendríamos que ver. Si ese voto se inhibe, porque no creo que sea un voto que se vaya en favor de otro partido. Ajá. Ahora, hablábamos de los segmentos y las tendencias de votación, contigo, Pedro, con Alberto. Si vemos la geografía bicolor que tuvo en gran medida el Estado en los últimos comicios, una de las zonas, o dos zonas concretamente, se han significado por ser el bastión de Acción Nacional.
la zona metropolitana, que en la actualidad gobierna prácticamente todos los municipios, y otra, la zona de los Altos de Jalisco, los distritos 2 y 3. ¿Tú crees, Alberto, que en julio se trastoque esa presencia omnipresente, por decirlo así, de Acción Nacional en la zona metropolitana de Guadalajara y en la región de los Altos? El voto duro del PAN se va a seguir concentrando esencialmente en la zona de los Altos, porque además tiene que ver, curiosamente, que es la zona más católica del estado y prácticamente en muchos momentos hasta del país, ¿no? Es aquí donde nacen diversas guerras como la Cristera. Pero creo que esencialmente va a complicársele bastante, donde le pueden cobrar factura, es en los gobiernos de la zona metropolitana, porque hay que recordar también que hay gobiernos municipales y esos gobiernos municipales no necesariamente han salido bien librados. Creo que a excepción del de Tlaquepaque, los demás son desastrosos. El gobierno de Tonalá es un gobierno prácticamente desastroso. El gobierno de Tlajomulco también, a cargo de Acción Nacional, es un gobierno muy malo. El gobierno de Zapopan creo que deja mucho que desear y el gobierno de Guadalajara creo que había más expectativas de lo que se podía esperar. Creo que esos fenómenos de los resultados de los gobiernos municipales, aunado también al gobierno de ocurrencias en muchos momentos de Emilio González Márquez, va a significarle un retroceso de votos a Acción Nacional que evidente pueden hacer que cambien las mayorías y como no hay victorias perpetuas, ¿no? Ni derrotas eternas. Ni derrotas eternas. Como acuñó Luis Donaldo Colosio. Así es, entonces creo que sí va a haber de una u otra forma un voto de castigo y creo que va a ser más sensible en la zona metropolitana, aunado a los resultados de los gobiernos municipales. Pedro, una opinión casi coincidente, cada quien con sus palabras. Fue el estilo, el método de los partidos para seleccionar sus candidatos. O sea, cofradías, franquicias, pequeños grupos de decisión o también la presencia de poderes fácticos ajenos formalmente al partido político. ¿Cómo lo percibes tú en los dos partidos tradicionales de aquí de Jalisco, el PAN y el PRI? Bueno, lo que me llama la atención es que en el caso del PAN, por ejemplo, se consolidó y con mucha claridad el grupo político de Francisco Ramírez Acuña, que es lo que algunos hemos calificado como la corriente tradicional del PAN. Y de alguna forma este grupo consolidó su supremacía sobre el grupo del gobernador, el grupo político del gobernador, que todos sabemos que es el grupo más conservador vinculado a una cofradía de ultraderecha conocida como el Yunque, y en el cual opera como principal cabeza política Herbert Taylor Arthur. Creo yo que para el caso del PAN y para los asuntos que tienen que ver con el gobierno, la preeminencia del grupo de Ramírez Acuña puede ser sana incluso para la vida social en Jalisco, porque estamos hablando de la parte del PAN menos conservadora y menos fundamentalista. Entonces ese equilibrio creo yo que en el caso del PAN es muy sano. ¿Para el PAN o para los electores? Para el PAN y para la misma sociedad, porque imagínate si se profundizara la presencia del grupo que encabeza Emilio, Herbert, Fernando Guzmán y todos ellos que quieren instaurar en la tierra una forma muy particular del reino de Dios, pues está muy bien que eso lo lleven a lo más íntimo de sus recámaras o de sus casas o de los a su templos, conciencia, la madre de todas las libertades. Pero las convicciones personales de orden religioso no pueden trasladarse al ámbito público como políticas públicas, que ese sería de alguna manera el propósito de este grupo fundamentalista que encabezan Herbert, Emilio y Fernando Guzmán, y que haya un contrapeso incluso dentro del PAN contra esas corrientes ultraconservadoras me parece muy sano para la misma sociedad en su conjunto. ¿Tu opinión, Alberto? Sin este contrapeso, ¿qué hubiera pasado de estos 3 años, no? ¿Qué hubiera pasado si en el Congreso del Estado no estuviera el liderazgo, esencialmente, en este caso concreto con Salinas y con este grupo que es la corriente opositora o sí, a Emilio? Creo que no hubiese existido realmente un contrapeso. El juego de los pesos y los contrapesos no solamente es bueno entre los dos poderes o entre los poderes, sino por supuesto que es bueno al interior de los partidos. Es muy bueno que existan 2 o 3 grupos que permitan de una u otra forma sentarse en una silla perpetuamente y tratar de imponer
este tipo, por ejemplo, de políticas que no ayudarían en nada al desarrollo de todos, ¿no? Prácticamente ayudan a unas minorías cuando intentas imponer la voluntad, ahora sí divina, ¿no? Y en el caso del PRI, Pedro. Bueno, lo que decías tú hace algunos minutos cuando empezábamos el programa, el problema es que al PRI no lo vemos en ninguna parte. O sea, no lo vemos haciendo el trabajo político que debiera hacer un partido político. El simple hecho, Enrique, y esto es muy lamentable, pero es muy real, el simple hecho de que los presuntos precandidatos en la zona metropolitana de Guadalajara estuvieron esperando prudentemente, dócilmente y pacientemente que Beatriz Paredes les dijera quién era el bueno, eso ya es una aberración de la misma política y es un retroceso muy grave para un partido como el PRI que se supone que quiere tener una vida democrática más intensa y más amplia, más abierta, ¿no? O sea, que una sola persona decida por los priistas de Jalisco quiénes van a ser los candidatos me parece verdaderamente aberrante, ¿no? Y de paso perdieron valiosos 40 días para hacer pre-campaña. Pues muchas gracias, amigas y amigos de Aula TV, y muchas gracias también a nuestros participantes, Pedro Mellado y Alberto Uribe. Adiós, mi bien.